Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático 4 en el que estamos analizando nuestros socios, ¿no? Y ya una vez que hemos decidido que vamos a tener socios, bueno, pues estamos viendo los consejos 34 a 41, ¿no? Y ahora vamos a centrarnos en el consejo 36. En virtud del cual lo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay que valorar muy bien la aportación de cada uno, qué aporta cada uno a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver qué estoy trayendo yo, la idea, y recordad ya lo que hemos dicho en relación con la idea, la creatividad y la innovación en otros consejos, ¿no? ¿Vale algo una idea o lo que importa es la ejecución? Pero bueno, aporto la idea. A lo mejor lo que estoy aportando no es la idea, sino un know-how previo, una experiencia. Bueno, también puede ser. ¿Voy a aportar trabajo o industria? Bueno, ¿eso es interesante? ¿Eso tiene una valoración? Vale. ¿Voy a aportar dinero? ¿Solo dinero? Que también puedo ser simplemente un inversor financiero. A lo mejor lo que aporto es una cartera de clientes. O a lo mejor lo que aporto es, yo qué sé, una patente, un software, propiedad industrial, propiedad intelectual. En fin, todo eso hay que determinarlo muy bien, ¿no? De hecho, en función de lo que cada uno aporta, también habrá que valorar al final de cara a su distribución en el capital social, ¿no? En este sentido, Alberto González Gil dice que si has elegido a tus socios será fácil valorarlos. Y la verdad es que en este sentido os recomiendo el libro. Es un libro que a mí me ha inspirado muchísimo para preparar este MBA. Tiene un libro que se llama Hay que cantar bien y 99 cosas más, ¿no? Al final son 100 cosas de sentido común. Es un libro muy interesante que tengo por aquí, que lo podéis ver por aquí. Dice, pues 100 cosas de sentido común para emprender y gestionar empresas con éxito. Es un libro muy interesante porque casi también cada una de las 100 cosas que recomienda se pueden tuitear, ¿no? Es un libro muy interesante. Pero lo que os decía, al final si has elegido bien a tus socios será fácil valorarlos. ¿Por qué? Porque luego hay que hacer efectivamente una distribución de las acciones o participaciones en la sociedad. Ya hemos hablado algunas otras veces de que lo habitual en este tipo de emprendimientos, una vez que ya va creciendo y pasas de ser autónomo y a tener una cosa más informal, lo adecuado es pasar a constituir una sociedad, porque precisamente estamos hablando de socios, ¿no? Y para eso se necesita una sociedad, una persona jurídica a través de un contrato de sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sabemos que vamos a ser socios, para montar una sociedad tenemos que aportar, en principio, pues dinero, bienes o trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que si nos centramos en lo que son las sociedades de capital, el trabajo como tal no se puede aportar y recibir a cambio capital, ¿de acuerdo? En las sociedades anónimas y en las sociedades limitadas lo que se puede aportar es dinero o bienes. ¿Por qué? Porque precisamente son sociedades de capital y el capital entendido como esa cifra de garantía de los acreedores, ese principio de integridad del capital social, de que efectivamente hay una realidad contra la que se puede atacar. ¿Por qué? Porque al final el capital se vincula a mi limitación de responsabilidad. Por lo tanto, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Que si vamos a montar una SA o una SL, lo más habitual será montar una SL, pero que en cualquier caso estaremos en España, nos regiremos por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y a la hora de ver esas aportaciones que vamos a realizar, ya sean dinerarias o no dinerarias, pues tenemos que ir a los artículos 58 y siguientes de esta Ley de Sociedades de Capital. Tened en cuenta que en ese contrato de sociedad lo que hacemos es, yo aporto dinero o bienes a la sociedad, pues imaginaos a Telecroqueta SL, ¿de acuerdo? Yo le doy, yo y el resto de socios, claro, le damos dinero o bienes y a cambio que recibimos, pues al ser una SL participaciones, si fuera una SA, acciones, ¿no? Yo me convierto en accionista o en socio de la SA o de la SL, ¿de acuerdo? Y la sociedad lo que recibe es ese dinero para poder empezar o esos bienes para poder funcionar, ¿no? Es decir, yo puedo aportar, pues yo qué sé, 1.000 euros y una furgoneta, y con eso podría estar cubriendo el capital de una SL, por ejemplo. Recordad en este sentido que en las SLs el capital mínimo son 3.000 euros y en las SAs estamos hablando de 60.000 euros. Si bien es cierto que me basta con simplemente desembolsar 25% en la SEA al principio, ¿no? Lo habitual, ya os digo, van a ser sociedades de responsabilidad limitadas. ¿Qué ocurre? Pues que al final, a la hora de valorar las aportaciones dinerarias y no dinerarias, hay que cumplir una serie de reglas. Las aportaciones dinerarias, vamos, simplemente la valoración es la que es. Si yo aporto 100 euros, pues recibo el equivalente en acciones o participaciones de esos 100 euros. Ahí no hay que hacer ningún tipo de valoración porque son 100 euros. ¿Qué es lo único que sí
sí que tendré que acreditar la realidad de esas aportaciones. Entonces, en el momento de la constitución de la sociedad, de esa sociedad, o en el momento de la ampliación de capital, tendré que aportar una certificación del banco en el que se acredite que se han depositado esas cantidades, ¿no? Entonces ese certificado lo tendré que aportar. ¿Qué ocurre si estoy ante una aportación no dineraria? Bueno, pues las aportaciones no dinerarias se pueden hacer sin ninguna duda. Yo puedo aportar bienes, muebles o inmuebles. ¿Puedo aportar también derechos de crédito? Puedo aportar derechos de crédito. Puedo incluso aportar una empresa en un momento determinado. ¿Cuál es el problema con el que nos vamos a encontrar aquí con el tema de la valoración de las aportaciones no dinerarias? Precisamente eso, ¿cuál es su valor? ¿No? Porque yo sé que 100 euros son 100 euros, pero ¿qué vale un coche? Tengo que tener en cuenta su amortización, ¿no? Tengo que tener en cuenta otra serie de gastos que han podido depreciar su valor, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que al final lo que yo aporte, ya sean dinero o bienes, es la cifra de capital, la cifra de garantía, hay que dar tranquilidad y ciertas garantías a esos acreedores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fijaos, aquí es una de las diferencias de las SAs y de las SLs. En las SAs es obligatorio nombrar un experto independiente que valore, un experto independiente del registro mercantil, que valore esas aportaciones no dinerarias, que valore la realidad y efectivamente los valores efectivos de esas aportaciones no dinerarias. En la SL, sin embargo, no es obligatorio. Es recomendable, pero no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque se establece un sistema de responsabilidad. Básicamente, lo que nos viene a decir la Ley de Sociedades de Capitales al respecto es que, bueno, pues los que han aportado esa aportación no dineraria, pues responden durante 5 años de que efectivamente esa sea la valoración. ¿De acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta. Si no quiero estar respondiendo durante 5 años, entonces simplemente hacemos lo mismo que en la SA, que es nombrar a través del registro mercantil un informe, un experto independiente que nos emita un informe, y con eso sería más que necesario. Y lo que os decía respecto al trabajo, en otro tipo de sociedades se puede intentar ver el tema del trabajo, ¿no? Pero ya os digo que no se utilizan más que las sociedades limitadas y las anónimas, y el 99% son limitadas. El trabajo no se puede retribuir con acciones como tal, más allá de los sistemas de stock options en un momento determinado. Ahora, ¿puedo incorporar trabajo de alguna manera? Sí, puedo desde hacer un contrato de trabajo a alguno de los socios, eso no habría ningún problema, o puedo pagarle como autónomo en un momento determinado, o incluso incluir como prestaciones accesorias a las acciones o participaciones obligaciones de hacer, que serían precisamente ese trabajo. Ahora bien, ya que estamos hablando de valorar bien la aportación de cada uno, y ya que los socios pueden ser de distinta naturaleza, bien socios que estén participando en el día a día de la empresa, o bien socios financieros, ¿qué es lo que va a ocurrir si entramos en la dinámica de las rondas de financiación? Bueno, pues que va a haber un momento en el que voy a tener que valorar el conjunto de la empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que os recomiendo, todas las técnicas, quien mejor explica la valoración de empresas es Pablo Fernández, ¿no? Que tiene varios libros y varios artículos sobre valoración de empresas muy recomendables. ¿Qué metodologías hay para valorar empresas? Bueno, podemos partir del valor nominal, podemos partir del patrimonio neto, incluso del valor de mercado. ¿Qué es lo habitual? Bueno, utilizar métodos como el múltiplos de EBITDA o sobre todo el descuento de flujos de caja, ¿no? Que es el método más habitual para valorar empresa. En definitiva, lo que yo os recomiendo es que valoréis bien las aportaciones de cada uno, ¿de acuerdo? Porque ayudará a delimitar desde el principio lo que le puede corresponder a cada uno y facilitará, desde luego, la alineación también de intereses. Con esto terminamos el consejo 36 y nada, quedo a vuestra disposición. Nos vemos pronto, nos vemos en la red. Muchas gracias.